Buenas tardes, peques. Es una alegría volvernos a encontrar otro domingo más. Pues vamos a hacer una oración. Incline su cabeza y cierren sus ojitos. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque podemos estar delante de ti para alabarte y glorificarte. Gracias por cada pequeño que está atento a tu palabra. Gracias por mis hermanas que van a dar su clase. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos todo esto. Amén. Buenas costumbres. Una bendición es tu hogar. Protección, comida y techo te da. Esta tú la debes cuidar. Y mucho te durará. Buenas costumbres. Se para bien, se no pase porque no me hace bien. Me hace soñar, soñar para el bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son del bien. Nunca me dejas, siempre estás. Más creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír, reír de placer. Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien. Y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. Yo voy a
buenas tardes. El día de hoy el Señor nos está regalando un hermoso versículo para memorizar el día de hoy. Y les voy a pedir si podemos leer en esta cartulina que coloqué el versículo bíblico, que es 1 Corintios 16:13. Es un versículo que debemos de aprendernos porque nos está dando 4 instrucciones muy importantes. Primeramente quisiera leerlo para que podamos empezar a entender las maravillas que tiene Dios para nosotros. El versículo nos dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. 1 Corintios 16:13. Ahora les quiero leer de la versión del lenguaje actual. Es el mismo versículo y tal vez nos sirva un poco para poder entender el significado que Dios nos quiere dar con un lenguaje un poco más actual. Dice: manténgase siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. Ese es el mismo versículo, pero es en el lenguaje actual. Para poder memorizar este hermoso versículo, se desarrolló este círculo que nos va a dar el entendimiento de las 4 instrucciones que Dios nos está mandando. La primera, que nos dice: velad. Esa es la primera parte de nuestro versículo. Eso significa que estemos atentos, que estemos despiertos ante todas las situaciones. Y es un hecho importante que no nos marca estar atento a las cosas que hacen los demás, sino estar atentos a nuestra vida, a nuestro testimonio, a nuestra obediencia. Ese es un hecho muy importante que luego se nos olvida. Esta manita la voy a estar utilizando para poder ir desarrollando cada uno de las instrucciones que nos está dando Dios. La segunda instrucción que nos está dando nos dice: estad firmes en la fe. Esta es, y lo estoy representando con un candado. Y esto es algo muy importante. Debemos estar firmes en la fe. Debemos de recordar en todo momento que nosotros somos como un tesoro en las manos de nuestro Señor. Y que como un tesoro estamos cerrados, estamos cubiertos, estamos protegidos en la fe en el Señor Jesucristo. Este es un punto muy interesante. Por eso estar siendo representada con un candado. La otra parte dice: portaos varonilmente. Esta la representamos como si fuera en un gimnasio, con un brazo fuerte que se está esforzando por hacer algo. Aquí nos dice: portaos varonilmente. Ese es un hecho muy interesante para nosotros, porque hay que recordar que en la forma de nuestra obediencia también se ve la presencia de Cristo, ¿sí? Si los demás que conocemos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, ven que nosotros nos portamos bien, esa es una forma varonilmente de esforzarnos. La palabra varonil no la queremos representar solamente como para el hombre, como para el varón, el niño. La palabra la utilizaremos como valor. Esa situación que tenemos todos. Hay unas niñas muy valientes, mujercitas muy valientes, y eso es precisamente lo que queremos reflejar con este tipo de pensamiento que Dios nos está mandando a todos. Portaos varonilmente, portaos con valor, con fuerza. Y la última parte nos dice: esforzaos. Aquí ponemos a un hombre trabajando, esforzándose en hacer algo, en hacer una obra. Aquí el Señor nos está mandando también esforzarnos a nosotros. ¿Y cómo nos debemos de esforzar? Por ejemplo, ahorita tenemos un versículo para aprendernos. Tenemos que esforzarnos por aprendérnoslo. Tenemos que esforzarnos por leer la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos por compartir el Evangelio con los demás. Esa es la parte del esfuerzo que quiere Dios para nosotros. Y este es el versículo que quisiera que volviéramos a repetir. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13. Quisiera que lo volviéramos a repetir para que nunca se nos olvide. Y eso son 4 instrucciones que nos está dando Dios. Es un mensaje maravilloso que Dios nos está prestando hoy para que lo pongamos por obra en nuestra vida por siempre. Dice: velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente y esforzaos. Primera de Corintios 16:13. Ese es el versículo, mis amados hermanos. Espero que nos haya servido de lección y que lo aprendamos. Recordemos la cita bíblica por si se nos está olvidando alguna palabra, lo volvamos a leer. Primera de Corintios 16:13. Que no se les olvide, mis hermanitos. Que Dios me los bendiga mucho. Buenos días, mi nombre es Gloria y el día de hoy yo te voy a dar la clase. Pero antes de eso, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar, ¿vale? Bendito Padre Celestial, en esta mañana te estoy pidiendo que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibir la enseñanza que has preparado para nosotros, Señor. Que no sea mi boca la que hable, Señor, sino seas tú a través de mí para poder comunicar lo mejor posible esta enseñanza. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como sabes, las clases pasadas hemos estado viendo a los profetas de Dios, ¿verdad? Ok, pues bueno, en esta clase vamos a ver el capítulo de Segunda de Reyes 5, del versículo 1 al versículo 27. Yo te lo voy a contar así en este momento, pero tú tienes que abrir tu Biblia y leer lo que dice, ¿vale? Para que veas si lo que yo te estoy contando realmente pasó así o no. Bueno, pues déjame decirte que en esta parte aparece un general sirio que se llama Naamán. La Biblia dice que el rey lo tenía en muy alta estima porque era una persona muy valiente y había ayudado mucho a su ejército. ¿Pero qué crees? Que Naamán tenía lepra. ¿Sabes lo que es la lepra? Bueno, yo me di a la tarea de buscarlo en internet y resulta que la lepra es una enfermedad que afecta la piel y los nervios y hace que te debilites mucho. ¿Y qué crees? Hace que tus heridas no sanen. ¿Te imaginas tener una herida que no se cure? ¡Ay! Debe de ser muy feo, ¿verdad? Imagínate, pobre Naamán, él que había sido un general, no solo un soldado, sino el jefe de los soldados y tenía lepra. La Biblia dice que la esposa de Naamán tenía una sierva que era de la tierra de Israel. Y ella, cuando vio que Naamán tenía lepra, le dijo a su señora que si él le rogaba al profeta que vivía en Samaria, seguramente lo iba a sanar. Entonces, la esposa de Naamán fue corriendo con él y le dijo. Y Naamán fue a su vez con el rey a pedirle permiso para poder ir a Samaria. El rey, que quería mucho a Naamán, le dijo que sí y le dio unas cartas para que se las diera al rey de Israel. Entonces Naamán agarró todas sus cosas, que era mucho dinero y ropa, y se las llevó en su viaje hacia Israel. Cuando llegó con el rey, le entregó las cartas que el rey de Siria le había dado. Y entonces el rey de Israel abrió las cartas y las leyó, y en ellas le decía que por favor sanara a su siervo. El rey de Israel rompió sus vestiduras y se enojó mucho. Y dijo, ¿pero por qué? Si yo no soy Dios, yo no tengo el poder de sanarte. Y si nada más es una excusa para que el rey de Siria nos ataque, híjole, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Recordemos qué fue lo que la sierva de la esposa de Naamán le dijo a la esposa de Naamán. ¿Se acuerdan? ¿Le dijo que fuera a buscar al rey de Israel para que lo sanara? No, ¿verdad? Este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entonces, ups, ¿ves? Por no seguir las instrucciones, Naamán ya iba a empezar una guerra entre el rey de Siria y el rey de Israel. ¿Te imaginas el problema en el que se hubiera metido? Pero recordemos que los planes de Dios son perfectos y Él lo tiene todo siempre en su mano, ¿verdad? Entonces, en el versículo 8 de la misma Segunda de Reyes, dice que Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel se había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Así que Naamán agarró todas sus cosas otra vez y se fue a casa de Eliseo. Pero, ¿qué crees?
que Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Mandó a uno de sus mensajeros y le dijo que se lavara 7 veces en el Jordán y al salir su piel estaría como nueva. Esto hizo enojar muchísimo a Naamán, porque pensó que Eliseo lo iba a recibir en persona. Y no solo eso, sino que iba a invocar el nombre de Dios y ¡fum! De la nada iba a ser salvo. Pero, ¿irse a lavar al río Jordán? ¡Ugh! Si en Siria había ríos más bonitos, ¿por qué se iba a ir a lavar en ese? Y para eso fue de Siria a Israel, para lavarse en un río. Ay, pues Naamán, ¿qué creen? Que hizo berrinche y se fue bien enojado. Recordemos que Naamán era un general, o sea, un jefe del ejército. Y yo creo que era muy listo, ¿no? Por algo llegó a ser el jefe. ¿Cómo iba a venir a decirle a un señor que ni siquiera lo había visto, que nada más con lavarse en el río ya se le iba a quitar su enfermedad? Tenía razón, ¿no? Él seguramente ya se había lavado en otros ríos y con otras aguas que a lo mejor hasta eran más bonitas y más cristalinas. ¿A ti alguna vez te han mandado a hacer algo que te parece una pérdida de tiempo o algo medio tonto? ¿Y lo has hecho? ¿O hiciste berrinche como Naamán? A veces es complicado seguir las instrucciones que nos dan, ¿verdad? Ya sea mamá, papá, nuestra familia o incluso en la escuela. Pero tenemos que recordar que las personas que nos aman quieren enseñarnos a vivir de la mejor manera, a ser buenas personas. Y aunque sus instrucciones suenen a veces un poco raras o pueden hacer como que parece que pierdes el tiempo, nos lo dicen por nuestro bien. Así que tú debes prestar atención y escuchar muy bien para entender lo que te dicen y después hacerlo. No como Naamán, que hizo berrinche y se fue bien enojado, ¿verdad? Y creo que ya se iba a regresar a su casa. Pero por fortuna, en el versículo 13, aquí nos dice que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Por qué, si estás dispuesto a hacer algo que puede ser más grande y más osado y más valiente, no eres capaz de hacer algo tan sencillo como ir a lavarte al río? Pues dice en el versículo 14 que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y qué creen? Que su carne se volvió como la de un niño. ¿Se imaginan? Que sea tan tersa y tan bonita. Él, después de haber tenido lepra, ¡guau! Naamán estaba maravillado. Regresó con Eliseo y agradecido reconoció que el único y verdadero Dios era el Dios de Israel y aseguró que no volvería a ofrecer sacrificio ni alabanza a otros dioses. También le quiso pagar a Eliseo lo que había hecho, pero él le dijo que no, aunque le ofreció dinero y vestido, de lo que Naamán había llevado mucho. Eliseo no quiso nada y le dijo que mejor se volviera a su casa. Naamán entonces agarró todas sus pertenencias y se regresó a Siria. Para esto, Eliseo tenía un criado llamado Giesi, que se enojó mucho cuando Eliseo le rechazó el pago que Naamán le quería dar. Así que cuando se fue, decidió seguirlo. En el camino, Naamán se dio cuenta de que Giesi lo estaba siguiendo, así que se detuvo y le preguntó qué estaba pasando. Giesi le dijo que su señor lo había mandado, porque habían llegado 2 personas a casa de Eliseo que necesitaban dinero y ropa. ¡Guau! ¿Te das cuenta? Giesi estaba mintiendo, porque eso no había pasado, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Naamán le creyó, así que le dio las cosas. Giesi se regresó entonces a casa de Eliseo y escondió muy bien lo que Naamán le había dado, porque pensó que se había salido con la suya.
En el versículo 25 dice que él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Ves? Le volvió a mentir, ¿verdad? Pero Eliseo ya sabía lo que Giezi había hecho, porque Dios estaba con él. Yo creo que Eliseo se decepcionó mucho, ¿verdad? Porque Giezi no solo desobedeció su instrucción de que no aceptaran las cosas de Naamán, sino que mintió para obtener lo que quería, y aparte, cuando le preguntó qué había hecho, le mintió diciendo que no había hecho nada. Eso tuvo consecuencias. Eliseo le dijo que por sus acciones, la lepra que era de Naamán ahora se le pasaría a él y a toda su descendencia para siempre. En el versículo 27 nos dice que Giezi se fue con la piel tan lastimada por la enfermedad que se veía totalmente blanca. Qué fuerte, ¿no crees? Y qué feo. Giezi, a diferencia de Naamán, era del pueblo de Israel y conocía la palabra y la ley de Dios. Él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y aún sabiéndolo, decidió desobedecer. Tú y yo somos hijos de Dios, y a través de su palabra podemos saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Alguna vez has desobedecido una instrucción aún sabiendo que está mal? Yo sí, y a veces, como Giezi, me gustaría esconderlo para que nadie lo sepa. A lo mejor podemos esconder las cosas que hacemos mal de nuestra familia o de nuestros amigos, pero a Dios no podemos esconderle nada. Así como ayudó a que Eliseo supiera lo que Giezi había hecho mal, él sabe todo lo malo que nosotros hacemos. Pero ¿sabes? Así como Giezi pudo haberle dicho a Eliseo lo que hizo mal, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado todos los días y en todo momento. De hecho, la palabra de Dios en Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso, ¿no crees? Esta mañana yo te invito a que pienses en todas esas veces en las que actuaste mal para obtener algo, aún a sabiendas de que eso que estabas haciendo o eso que ibas a hacer era incorrecto, y que le pidas perdón a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo, aún sabiendo que era malo, y he desobedecido tus instrucciones para hacer lo bueno. Perdóname y permíteme ser limpio delante de tus ojos. Dame fuerza y entendimiento para no desobedecer tu palabra. Te agradezco en el nombre de mi Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora bien, esta semana, de aquí al siguiente domingo, obviamente, les voy a pedir que presten atención a las instrucciones que les dan, ya sea mamá, papá, alguien de tu familia, en la escuela, y que al finalizar la semana me escribas, ya sea en los comentarios de este video o por el grupo de WhatsApp de la iglesia, cuál fue la instrucción más complicada y que más te costó trabajo obedecer, ¿vale? Yo voy a estar al pendiente para leerlos. Pues espero que esta clase haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo fue para la mía. Te mando un enorme abrazo y recuerda que te quiero mucho. Nos vemos, bye. ¿Sabías que la Biblia se ha escrito en aproximadamente 2.400 idiomas? Es el libro más vendido en toda la historia.
es el que ha tenido más influencia en la humanidad. Muchos libros te podrán informar, pero solo la Biblia te podrá transformar. ¿Sabías que? Hola pequeñitos, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Esta ocasión haremos un postre con solo 2 ingredientes. Ocuparemos 2 mangos y yogur natural. Con ayuda de sus papis, le dicen para que puedan partir los mangos. Los partimos Este postre queda muy rico. Si les gusta el mango, o también lo pueden hacer con fresas, ¿con qué otra fruta? ¿Con qué otra que les guste? Plátano. Con la fruta de su preferencia. En otro recipiente vamos a agregar los cubitos. Aquí están los cubitos. Pero es muy importante que les digan a su mami, a su papi, que les ayude. Porque recuerden que es peligroso agarrar el cuchillo, ya que nos podemos cortar. Ya que tenemos estos cubitos, en este recipiente aquí está. Tomaremos una tacita de nuestro yogur y vamos a ocupar 1/4 de taza de yogur. Media taza, perdón. Media tacita de yogur natural, recuerden que sea natural. Vamos a ocupar la licuadora. Y de nuestros mangos vamos a poner solamente 2 cucharadas. Bueno, una más, que sean 3. Y dejamos los otros cubitos en el recipiente. En el vaso de la licuadora agregamos la taza de yogur. Y lo licuamos. Ya está listo. En nuestro traste, un platito, ponemos los cubitos que nos quedaron y vamos a agregar la mezcla. ¿Qué tal les pareció? Vamos a acercar. Este nos sirve pues como para un rico desayuno. Si lo prefieren,
frío, lo pueden meter al congelador durante 1 hora y les va a quedar como nieve. Y esto es muy nutritivo y muy delicioso para las mañanas antes de comenzar sus clases. Está muy rico. Espero que les guste. Recuerden hacerlo con la fruta de su preferencia, la que más les guste. Fue un placer estar con ustedes. Bye. Pues bien, es una alegría y un gozo aprender más de la palabra de nuestro Padre. Pues vamos a despedirnos este domingo. Recuerden, el próximo domingo igual a las 2 los esperamos. Inclinen su cabecita y cierren sus ojos. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor, por cada pequeño que estuvo atento a tu palabra, y te suplico que en esta semana tú los guardes y los cuides, Señor, que los bendigas grandemente a ellos y a su familia, Padre. Gracias por mis hermanas, bendícelas, guárdalas donde quiera que ellas vayan, porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén.